¿Invertir en renta fija es una apuesta segura para hacer dinero? ¿Es la mejor opción para aquellos inversores un poco más conservadores? La verdad es que sois muchos los que me escribís con dudas acerca de la seguridad que hay a la hora de invertir en renta fija, ahora que está tan famosa la cosa. Y sí, como dice su propio nombre, garantiza recibir unos buenos cupones, que se llaman cupones, sin apenas riesgo. Pero, aunque la renta fija se considera una opción bastante fiable frente a la renta variable, que por su nombre indica es variable, también depende de cuáles sean sus objetivos con esa inversión. Recuerda que no es la misma estrategia si quieres invertir a largo plazo que si quieres invertir a corto plazo. De hecho, como asesora financiera independiente, he tenido varios clientes que tenían rentas fijas preocupadísimos porque estaban perdiendo dinero desde hacía años y les ayudé a cambiar la estrategia diversificando en otro tipo de activos que pueden entonces ir balanceando esas pérdidas que en ciertos momentos de la economía surgen en la renta fija. Y por eso en este vídeo voy a contarte los 5 riesgos ocultos que hay tras una inversión en renta fija para que puedas tomar mejores decisiones y evitar el máximo de las pérdidas posibles. Así que comenzamos. Para que entiendas mejor los riesgos de la renta fija, lo vamos a hacer con un ejemplo. Imagínate que vas a invertir 100 euros, que es el valor nominal de la renta fija, en un bono que emite el gobierno a 10 años. Esta es la duración, con un interés del 5%, ese es el cupón. Esto significa que le estás prestando tu dinero al gobierno durante 10 años a cambio de ir recibiendo unos cupones, es decir, un interés del 5% al año, cada año. Cuando llegue el año 10 te devolverán el dinero prestado más el interés también del 5% del último año. Es como si tú estuvieras haciendo de banco. A simple vista parece una apuesta segura, pero si nos ponemos a analizarlo como más en profundidad, nos encontramos con lo siguiente. El primero es que el riesgo de impago o riesgo crediticio, y aquí pueden realmente dar diferentes posibilidades. Te puedes encontrar, por ejemplo, con empresas con alta deuda que crece sin parar y que de esta manera su capacidad de pagarte se ve cada vez más comprometida hasta que llega el día que no te devuelven lo acordado. ¿Te imaginas prestarle dinero a un amigo que te dice sí, ya te lo devolveré, que además tiene otras deudas aparte de la tuya? ¿Qué te garantiza que te va a devolver tu dinero primero? Si le prestas tu dinero a gobiernos, puedes encontrar también que hayan países, es decir, gobiernos inestables, tanto políticamente como económicamente hablando, y de esta manera se ve afectada su capacidad para cumplir con sus obligaciones de devolución, como fue el caso de Grecia antes de la quita o como es el caso también de Argentina. Otra opción podría ser que no tengan suficiente liquidez, acaban negociando para devolverte menos dinero del que pusiste y si la cosa acá sigue igual, acaban incluso quebrando y por tanto lo pierdes todo. Un ejemplo sería la famosísima quiebra del gigante financiero Lehman Brothers en la crisis del 2008, que casi todos conocemos por la gran repercusión que nos tocó vivir. Este ejemplo es el que hace referente al riesgo crediticio. Los inversores en sus bonos perdieron miles y millones de dólares porque el banco quebró. Cuanto más riesgo tiene una empresa o gobierno, mayor será el interés que ofrecen. Es lógico, si quieren que los inversores les presten dinero, deben ofrecer una mayor rentabilidad para equilibrar el ratio riesgo-rentabilidad. Y aquí voy a lo siguiente que te puedes encontrar, que los emisores tengan una mala calificación crediticia. Es decir, que las agencias especializadas que evalúan la solvencia de los emisores sea realmente mala. Las agencias de calificación son compañías que estudian y analizan el riesgo financiero de los estados, de las administraciones públicas y de las empresas, incluidos incluso de los bancos. Es una empresa, un organismo totalmente independiente que lo que hace simplemente es analizar si aquella entidad a la que le has prestado el dinero es solvente o realmente es confiable, ¿no? Para valorar así la solvencia presente y futura de la institución analizada. Es decir, su capacidad para devolver las deudas que adquieran y, por tanto, sus ingresos o beneficios futuros. Las principales agencias de calificación son Moody's Investor Service, Standard & Poor's Corporation y Fitch. Una calificación AAA supondrá una mayor atracción por la deuda porque es totalmente confiable y una calificación C o D son los conocidos bonos basura, es decir, que la confianza es cero patatero.
Te dejo en la descripción un enlace para que puedas ir a ver el rating, para que puedas valorar el riesgo de la inversión que quieres hacer. Una mala calificación crediticia indica un alto riesgo de impago. Esto es importantísimo, es la confianza con el emisor. ¿Cómo podemos identificar a los emisores de riesgo? Pues aparte de ver su calificación, sería interesante hacer un análisis financiero y ver noticias sobre un poco el sector. Es decir, estudiar los estados financieros del emisor, su historial de pagos y perspectivas futuras es otra quizás de las identificaciones cruciales para evaluar su riesgo crediticio, junto a mantenerse informado o informada sobre eventos económicos, políticos o cambios en el sector del emisor. Ahora que hemos visto el primer riesgo, vamos con el segundo. Pero antes de continuar, me gustaría que me ayudases, tan solo serán unos segundos, para que le des like a este vídeo, me dejes un comentario y te suscribas. Es gratis para ti, no te costará nada y ayudarás a otras personas a poder también saber de finanzas y así contribuir con mi misión de democratizar la educación financiera. El segundo, el riesgo del tipo de interés. Hemos visto cómo hay países que tienen mejor calificación AAA, que otros tienen AA, y aún así el país AAA da menos intereses que el de AA. ¿Cómo es posible? Me cojo con el AAA sin pensármelo dos veces. Cuidado. Aquí entra otro de los grandes riesgos de la renta fija, que es el riesgo del tipo de interés. Es importante que sepas que cuando el tipo de interés sube, el valor de los bonos baja. Y cuando el tipo de interés baja, el valor de los bonos sube. Voy a explicar esto mejor, que quizás me estás diciendo, ¿pero qué me estás diciendo, no? Imagínate que compras un bono que te paga un 5% de interés. Esto significa que si prestas tu dinero, recibirás un poco más de ese dinero a cambio, en este caso un 5% más en formato de cupones normalmente anuales. Ahora, si el Banco Central decide subir el tipo de interés, imagínate, al 7%, los nuevos bonos que la gente compre pagarán un 7% en lugar de un 5%. Estos nuevos bonos son más atractivos porque pagan más dinero. Para que alguien quiera comprar tu bono que paga solo el 5%, tendrías que venderlo a un precio más bajo. De esta manera, aunque pague menos interés, la persona que lo compra todavía obtendrá un buen trato. Por eso decimos que cuando el tipo de interés sube, el valor de los bonos viejos baja. Y al revés, si el Banco Central baja el tipo de interés, imaginemos al 3%, tu bono que paga el 5% se vuelve más valioso porque paga más dinero que los nuevos bonos. Así podrías venderlo a un precio más alto. Por eso, cuando el tipo de interés baja, el valor de los bonos viejos sube. De hecho, te cuento un caso real. En el 2022, no hace tanto que lo hemos vivido, la Reserva Federal de Estados Unidos subió las tasas de interés para intentar combatir la inflación. Y eso provocó una gran caída en el valor de muchísimos bonos existentes. ¿Qué estrategias puedes utilizar para reducir el riesgo por la tasa de interés? Lo primero, considera invertir en bonos que te protejan de la inflación. Hay bonos específicos que interesan porque reducen el impacto cuando hay subidas de tasas. Son los llamados bonos ligados a la inflación. Estos bonos son especiales porque su valor cambia dependiendo de la inflación. La inflación es cuando los precios de las cosas suben con el tiempo. Como cuando un helado que antes costaba 1 euro, pues ahora cuesta 2 euros y así con todo. Imagina que estás comprando un bono normal por 100 euros que te paga un 5% de interés cada año. Si la inflación sube y todo se vuelve más caro, ese 5% de interés no te ayudará muchísimo porque el dinero que recibes tendrá menos valor. Pero si compras un bono ligado a la inflación, este bono se ajusta cuando los precios suben. Así que si la inflación sube, el bono te pagará más dinero para que tu inversión siga siendo y valiendo exactamente lo mismo. Es como si el bono creciera junto con los precios. Por ejemplo, si la inflación es del 2% y tienes un bono ligado a la inflación, el valor del bono y el interés que te pagan también suben un 2%. Esto protege de perder poder adquisitivo, que es lo que pasa cuando el dinero no rinde lo mismo que antes. Obviamente, siempre recomiendo la diversificación. No me cansaré de decir que no pongas los huevos en la misma cesta y la gente piensa que tengo gallinas en casa, pero no. Está claro que cuando inviertes en diferentes tipologías de activos, reduces el riesgo de tu cartera. Puedes utilizar estrategias de reinversión de los mismos intereses recibidos para minimizar el impacto de las subidas de tasas. Otra estrategia es invertir en bonos a corto plazo.
Si compras un bono a 10 años, será mucho más fácil que los cambios de tipo de interés te afecten. Eso sí, que compres un bono a 10 años no significa que lo tengas que tener durante 10 años sin poder tocarlo. Hay un mercado donde cotizan los bonos y puedes venderlo antes de la fecha de cumplimiento. El tercero es el riesgo divisa. Este tipo de riesgo surge cuando inviertes en bonos denominados en una moneda distinta a la tuya. Obviamente, esto afecta al valor de tu inversión, sobre todo si las tasas de cambio fluctúan de manera inesperada. Puedes encontrarte que la moneda del bono se fortalezca y el valor de tu inversión aumente. Por este motivo es importante tener el riesgo divisa en cuenta. Por ejemplo, si un fondo de inversión europeo invierte en bonos chinos, cuya moneda es el yuan, si el yuan se debilita frente al euro, el valor del bono para los inversores europeos disminuye. Por ejemplo, invertir en bonos denominados en la moneda local del país donde se emite el bono. De esta manera eliminas el riesgo de tipo de cambio. Si buscas estabilidad en tu moneda local, ten en cuenta esto. Puedes hacer lo contrario, pero diversificando y distribuyendo la inversión en bonos de distintos países para reducir la exposición a una sola moneda. Ya sabes, lo de no poner los huevos en la misma cesta. Más riesgos. Ahora que te he contado 3 de los 5 riesgos que puedes encontrar al invertir en renta fija, si te están quedando dudas hasta el momento, recuerda que puedes escribirme o preguntarme en comentarios. Y si quieres profundizar más acerca de las mejores decisiones para invertir, puedes descargar totalmente gratis mi ebook sobre cómo invertir desde cero. Tienes el enlace en la descripción. El cuarto es el riesgo de liquidez. Sencillo, si hay mucha gente que vende, muchísima oferta y poca gente que compra, poca demanda, a los vendedores no les queda otra que bajar el precio de los bonos si no quieren comérselo con patatas. Hay varios factores que influyen en la liquidez, por ejemplo, los volúmenes de negociación. Si los bonos tienen altos volúmenes de negociación, son más líquidos, por lo tanto hay más compradores y vendedores potenciales. Otra cosa es el plazo de vencimiento. Contra más corto el plazo sea el bono, más líquido es, y también influyen las condiciones de los mercados. La liquidez se puede ver afectada por la volatilidad del mercado o la incertidumbre económica. Volviendo a la crisis del 2008 que comentaba antes, muchos inversores tuvieron muchas dificultades para vender sus bonos, sobre todo aquellos que eran emitidos por entidades que tenían problemas económicos. Mi consejo es que priorices bonos con altos volúmenes de negociación y que sean emitidos por emisores que tengan una alta calidad crediticia. Aquí es primordial tener claro tu horizonte de inversión y tus objetivos, donde me voy al último riesgo, el quinto, el riesgo de duración de los bonos. Hemos dado alguna pincelada en los riesgos anteriores porque están relacionados unos con otros, pero aquí vengo a detallar un poquito más. Es muy importante que tengas en cuenta que dependiendo del tiempo que le quede a tu bono hasta su vencimiento, el impacto sobre el precio es mucho mayor cuantos más años le queden. Cuanto más le quede a tu bono, más posibilidades de variación del tipo de interés hay, tanto a la alza como a la baja. Por lo tanto, tienes que tener esto también muy en cuenta. Volviendo al mismo ejemplo del aumento de las tasas de interés del 2022, la subida de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal afectó de manera negativa en los precios de los bonos, sobre todo a los bonos de largo plazo. Si no te gusta mucho este tipo de riesgo, lo mejor que puedes hacer es enfocarte en invertir en bonos a corto plazo, a no ser que sigas una estrategia junto a un profesional que puede ser, pues en este caso, asesora financiera o ir de la mano junto con mentores especializados. Yo podría ayudarte personalmente, solo tienes que rellenar el formulario que encontrarás en el comentario fijado. Con esto estarían los 5 riesgos más relevantes a la hora de invertir en renta fija. Son muchas las opciones que tienes a la hora de invertir y hacer crecer el dinero, por eso te dejo por aquí otro vídeo que te enseño más estrategias para mejorar tus finanzas. Recuerda, tus sueños son posibles, así que hasta la próxima.